todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que vámonos a estudiar la Biblia, que todos estemos haciendo la voluntad de Dios, que todos estemos buscando con ansia, ¿verdad? Con deseos de conocerlo, de saber quién es ese Dios maravilloso, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos creó, que somos más que una computadora, más que todo lo creado, ¿verdad? Todo lo que el hombre ha creado, ha inventado. Dios ha hecho cosas maravillosas, ¿verdad? Así que pues vamos a conocer ese Dios que nos hace entenderlo y conocerlo, ¿verdad? Así que pues mire, ya vamos en el video número 94 y en Levítico 8. Ahora vamos a estudiar consagración de Aarón y de sus hijos. Y pues ya vimos en el video pasado, Levítico 7, vimos la continuación todavía de las leyes de los sacrificios. Y pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Ore por nosotros para que nos ayude a seguir, ¿verdad? A seguir buscando la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder pues transmitirla a todos ustedes y que ustedes también nos apoyen, pues también ayudando a ustedes, a sus amigos, a sus conocidos, a su familia sobre todo, ¿verdad? Que es la herencia de Jehová que Dios nos ha dado. Dice en Salmos 127:3, dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que esa es la herencia que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Y pues que necesitamos hacer las cosas todo para Dios, hacerlo todo con el propósito de agradar a nuestro Dios y ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Que es la herencia que Dios nos dejó. Y pues seguir adelante, ¿verdad? Que ustedes tengan ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que llevemos la palabra a todo el mundo, y pues ya ahora con la tecnología pues podemos llevarla, ¿verdad? Así que si usted no tiene tiempo de hacer algo así como lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues usted lo puede ayudar a otras personas a compartirlo, ¿verdad? Porque es algo bonito, ¿verdad? A compartir algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que son cosas que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Para poder saber las maravillas de Dios. La sabiduría está en su palabra, ¿verdad? Así que hay que hacerlo. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien. Con calorcito, todavía. Nada que no se pueda aguantar. Ahorita estamos diciendo qué calor y después qué frío, y así que no estamos conformes, ¿verdad? Pero hay que disfrutar todas las cosas, dice Dios. Como los israelitas cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto. Eso estábamos hablando hoy en el servicio que hay en la iglesia el sábado. Bueno, cada 15 días, pero en sábado. Habían salido de Egipto, de la esclavitud, y llegaron a un desierto donde no había agua, no había comida, y pues no querían comerse sus animales porque pues se los iban a acabar, se iban a quedar sin la riqueza que les daba los animales. Y se empezaron a quejar contra Moisés y Aarón, diciéndoles: bueno, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Diciéndole a Moisés. Vieron que Dios hizo milagros y le reclamaban a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en este desierto nada más? Dice: mejor hubiera sido morir en Egipto, dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, a las cebollas, a los ajos, a los puerros. Estaban alucinando. Estaban alucinando porque de tantos años de esclavitud. Porque pues sí, a lo mejor eran ollas de carne, pero dividida entre millones de esclavos trabajando para los egipcios.
pues les tocaba de un taco a cada uno. Sin embargo, ellos no veían el gran milagro que Dios había hecho con ellos, sacarlos de la esclavitud del país más poderoso de la tierra en aquel tiempo, y que Dios fue el único que pudo haber logrado su libertad. No la hubieran podido lograr por, digamos, un levantamiento armado, no podían. No los pudo haber rescatado otro país. Tuvo que ser Dios el que intervino y sacarlos. Entonces estaban quejando y que no tenían agua, y Dios les da todo, les da agua de una roca, pero les da agua a borbotones. Chorros salían de esa roca. Pues imagínense, para brevar a cuánto ganado traerían. Y luego entre 3, han dicho algunos maestros, entre 3 y 5 millones de gentes, entre hombres, mujeres, adultos y ancianos, jóvenes y ancianos. Entonces se estaban quejando y luego querían comer, pues, a saciarse, ¿no? Tenían un antojo y les dio carne hasta que les salió por las narices. Les dio pan, el pan que descendió del cielo, el maná, símbolo de Jesucristo, el pan de vida. Porque dice el apóstol Pablo, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el pan que Dios nos da, el Señor Jesús, la vida, el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesús, ese pan da vida. No es un pan como el maná. Sí, descendió del cielo, igual que el maná, pero todos los que comieron maná, todos murieron. Pero cuando usted come del maná celestial, el Señor Jesús, los símbolos de su cuerpo quebrantado, el pan y su sangre derramada, el vino, cuando usted entiende que Él es su Salvador, que todo lo que dice la Escritura se cumplió en Él, y hay muchas cosas más que se van a cumplir en estos tiempos, pero todo lo que se hablaba de Él, que nació de una mujer virgen, que fue descendiente de David, que fue descendiente de Abraham, que fue llamado Hijo de Dios, que Él es Dios en la carne, Dios con nosotros. Cuando usted cree eso, usted tiene vida eterna, usted tiene vida permanente en usted. Entonces, el pan que descendió del cielo, el pan divino que descendió del cielo, ese pan, nuestro Señor Jesús, da vida. No vida física, vida espiritual, que es eterna. Entonces, los israelitas estaban quejándose por una cosa y luego se quejaban por otra. Que querían carne y les dio de más, y luego dijeron, ya no queremos carne. Que les dio la tierra prometida y dijeron, no queremos entrar porque ahí hay gigantes y nos van a pisotear. Ah, bueno, entonces regrésense al desierto y ahí van a morir todos los que no quisieron entrar, todos los que salieron de Egipto, de 20 años hacia arriba. Todos van a morir en el desierto. Y el día siguiente, aquí estamos para entrar a la tierra que el Señor nos dio. Y se fueron sin la bendición de Dios, sin el apoyo de Dios. Dios dijo, no voy a ir con ustedes. Y ahí van. O sea, para necios, solo ellos. Bueno, todos. Y fueron y entraron a la tierra prometida, salieron a atacarlos los habitantes de esa tierra, y les mataron muchísima gente. Tuvieron que regresar al desierto como había dicho Dios, pero en ese intento de ellos mismos hacer la conquista, murieron de esa generación de 20 años para arriba, murieron miles. Entonces se fue cumpliendo la palabra de Dios. Todos van a caer en este desierto, ya fuera por una razón o por otra.
esa guerra donde murieron miles, ahí se cumplió una parte de la sentencia de Dios. Las serpientes venenosas que salieron por el desierto y los mordían y morían, murieron miles, ahí se cumplió otra parte de la sentencia del Señor. Los que se rebelaron contra Moisés y luego Dios los aplastó, los enterró vivos en la tierra, otra parte. Y así fueron poco a poco cayendo los quejumbrosos, los que no estaban contentos con nada. Sí, porque hacía calor, porque hacía calor. Sí, porque hacía frío, porque hacía frío. Sí, porque tenían hambre, porque tenían hambre, o sed, etc. Toda esa generación quejumbrosa murió en el desierto, hasta que surgió una nueva generación, los hijos de aquella primera generación, que dijeron, la primera generación, la que salió de Egipto, dijeron, para que nuestros hijos sean por presa. Bueno, los hijos que ustedes creen que van a ser por presa, ellos van a entrar. Y eso fue lo que pasó. Esa segunda generación fue la que entró. De toda esa generación de 20 años para arriba que salió de Egipto, solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. Ni siquiera Moisés ni Aarón, los hijos de Aarón, ahora como somos sacerdotes, y ni siquiera los mayores, sino los dos últimos, fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, para quejas, el ser humano de todo se queja. Pura quejabanza. Ya no es alabanza, ahora es quejabanza. Entonces, aquí Dios está haciendo el establecimiento del pueblo de Israel. Allí en Sinaí los está estableciendo como una nación. Todavía no están en su territorio. Todavía están en Arabia, en el monte Sinaí. Y allí en el monte Dios les está dando las leyes que van a llevar a la tierra que Él les va a dar. Y esa va a ser su constitución política. Acuérdense, no fueron nada más los 10 mandamientos, es un paquete de leyes que le dio, de cientos de leyes, más de 600 leyes. Pero esa era la constitución política del pueblo de Israel. Entonces, todo esto que empezamos a ver, pues es una parte de eso. Lo que vimos el capítulo pasado son leyes que tienen que ver con los sacrificios. Hoy vamos a ver el establecimiento de Aarón y de sus hijos, la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Aarón sumo sacerdote, los hijos sacerdotes, descendientes de Aarón. El capítulo 8. Pero empecemos con oración. Siempre es necesario, pues, pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, de nuevo estamos ante ti. Pedimos de nuevo, Padre, que tú te glorifiques, Padre, en nuestra vida, que sepamos hablar tus palabras, las que están aquí registradas, que solamente estamos haciendo una explicación expositiva de tu palabra, que es básicamente decir lo mismo que está aquí escrito, pero con un lenguaje moderno que podamos entender todos, dando explicación donde hay alguna dificultad, alguna pequeña dificultad, pero básicamente es lo mismo que está escrito aquí. Te agradecemos que pues esta forma nos ayudó a nosotros en muchas ocasiones y pues queremos seguir, Padre, haciendo estos videos de esta forma para que tal vez algún hermano que sea nuevo en la fe le sirva de guía esta explicación, esta lectura, y pueda entender tu palabra un poco mejor, y con el tiempo que pueda caminar, sostenerse sobre sus propios pies en la fe
y caminar con sus propios pies en el camino de la fe en medio de este mundo. Gracias, Padre, por esta oportunidad de este video, y te rogamos que tu Espíritu nos guíe, Padre, que no nos desviemos hacia alguna explicación personal, hacia alguna idea que nosotros tengamos, hacia nuestro propio punto de vista, Padre. No, que sea una explicación conforme a lo que tu palabra dice. Gracias por todo, Padre. Dirígenos en esta lectura y que seamos todos bendecidos, Padre, porque también nosotros que explicamos esto o que leemos esto y tratamos de darle una explicación sencilla, también nosotros aprendemos, Padre. Gracias, pues dirígenos, Padre, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia. Espero que ahí tenga su Biblia en Levítico 8. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y bueno, pues qué hermoso ser obedientes a Dios, ¿verdad? Como Moisés. Y vemos en Levítico 8:1, dice: consagración de Aarón y de sus hijos. Bueno, el sacerdote representa a Cristo, y vemos en Hebreos 8:28 que dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, o sea, Cristo, hecho perfecto para siempre. Así que Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y el sacerdote representa a Cristo. Y sí, Aquí en esto que estamos leyendo ya habíamos hablado un poco de esto en el Éxodo, donde Dios le dice a Moisés: apartarás a Aarón y a sus hijos como mis sacerdotes. En el capítulo 29 del Éxodo, del versículo 1 al 37, está la consagración de Aarón y de sus hijos. Una de las cosas que nos sirve mucho para entender la Escritura es que tenían una forma diferente de escribir en aquel tiempo los israelitas. Dios, y probablemente otros pueblos también lo practicaban de esta manera, pero primero decían a grandes rasgos lo que estaba sucediendo, y después, o sea, digamos un capítulo entero hablaba de lo que estaba sucediendo, pero abarcaba grandes rasgos de ese tema. Pero después un capítulo más, o 2 capítulos más, o 3, o varios capítulos más, se da la explicación de lo que se dijo en el capítulo anterior. Por ejemplo, en el Génesis 1 se abarca o sea, no se da detalles, pero se abarca un periodo muy grande. Por ejemplo, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿cuándo fue ese principio? Algunos predicadores se encierran por diferentes cosas que se mencionan en la Escritura, se encierran en un periodo de 6,000 años para decir que esa es la edad que tiene la tierra. O sea, eso es simplemente no entender lo que significa cuando Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que el principio fue hace 6,000 años, o 10,000, como dicen algunos.
pero de todos modos está encerrado en un periodo muy corto, 10,000 años. Para la historia humana, para la historia de la Tierra, no la historia humana, es muy poco tiempo. De hecho, o sea, tenemos que entender, ¿no?, que en ese capítulo, en ese versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, usted puede poner el tiempo que quiera, porque a fin de cuentas no hay exactitud en los descubrimientos que ha habido. Hay científicos que dicen que la Tierra tiene 60, es más, que la vida empezó aquí en la Tierra hace 64 millones de años. Que la vida empezó aquí en la Tierra hace 64 millones de años. Pero que la Tierra tiene mucho más de eso. Entonces, realmente no sabemos exactamente cuánto. Se nos dicen que han sido 100 y tantos millones de años que tiene la Tierra. Y por otro lado, algunos predicadores reducen demasiado la historia de la Tierra. Pero tenemos que entender que existe la prehistoria y luego la historia. Y dentro de la historia, o sea, la historia humana, está la historia antigua, la historia relativa al Señor Jesús, antes del Señor Jesús. La historia antigua es antes del diluvio, la historia antigua. Y luego la historia presente es del diluvio hasta la venida del Señor Jesús. Y luego nuestra historia es de la venida del Señor Jesús hasta su segunda venida. Entonces, el mundo antiguo, antes del diluvio. Cuando dicen los apóstoles esta presente era, es la historia de ellos, desde ese tiempo, la historia después del diluvio hasta Jesús. Y después nuestra historia, que es la historia cristiana del nacimiento, de la venida, de la primera venida del Señor Jesús hasta su segunda venida. Y luego viene lo que acostumbrábamos decir en la iglesia donde estábamos, el maravilloso mundo de mañana, que va a ser de la segunda venida del Señor Jesús hasta lo que creíamos o creemos que va a ser 1000 años de gobierno del Señor Jesús. Y después de eso, ¿qué viene más allá? No sabemos. Yo no lo sé, no sé si usted lo sepa, pero yo no lo sé. Después de esos 1000 años de gobierno del Señor Jesús, no sé qué va a venir después. Y honestamente no creo que alguien pueda decir que sabe lo que va a haber después. Tenemos algunos pequeños indicios, pero esa historia futura está encubierta para los seres humanos. Entonces, a grandes rasgos se dice algo y después se ocupa espacio para dar detalles. Entonces, en el Éxodo se da a grandes rasgos lo que hizo Dios con el pueblo de Israel allí en Sinaí. Y aquí en el libro de Levíticos se da detalles de cómo Dios establece a la tribu de Leví como los ministros, a Aarón y sus hijos como los sacerdotes del pueblo. Cada uno tenía un trabajo que hacer. Los sacerdotes eran los que presentaban las ofrendas a Dios, las ofrendas que traían los israelitas, y ofrecían la sangre, y ellos sabían los rituales, cómo presentar la ofrenda. A algunos se les quita la grasa y se quema la grasa, y algunos se queman completos afuera del campamento, algunos sacrificios. Hay ofrendas de un becerro, de carneros, de corderos, de cabras, de palomas, ofrendas de harina, etcétera, etcétera.
Entonces, todos esos rituales se van siguiendo conforme a lo que Dios les enseñó. Y aquí está de nuevo, en el capítulo 29 del Éxodo está la consagración de Aarón y de sus hijos, pero aquí está otra vez el detalle. O sea, ya vimos muchas cosas antes de llegar a este capítulo, pero ahora se está otra vez estableciendo, porque ahora se va a dar detalles. Se hizo esto y se hizo aquello y se hizo así y se hizo así. Aquí nos lo está detallando Moisés en este libro. Entonces, continuando en la lectura, en el verso 6 del capítulo 8, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Entonces aquí Moisés está siguiendo las instrucciones de Dios. Moisés no tuvo ni siquiera celos, no envidia de su hermano, porque iba a ser el sumo sacerdote. Porque en realidad Moisés era un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre manso, que no tenía por qué sentir celos de su hermano. Al contrario, su hermano podría haber tenido celos de él, porque siendo el hermano menor, Dios lo levantó para ser el gran profeta del pueblo de Israel, el gran legislador del pueblo de Israel, el gran libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cada uno estuvo conforme con el lugar que Dios le había dado. Hubo un momento de duda entre Aarón y María, que estuvieron diciendo, murmurando, bueno, que solo a través de Moisés ha hablado Dios, no ha hablado a través de nosotros. Y la idea es que María fue la que empezó, porque María, hasta donde tengo entendido, era mayor que Aarón. Entonces parece ser que ella fue la que empezó la murmuración. Por eso es que cuando Dios intervino, fue a ella a la que la castigó con lepra. Y tuvo que estar ella separada del pueblo por causa de la lepra. Hasta que al fin, bueno, Dios tuvo misericordia de ella por la intervención de Moisés y de Aarón y fue sanada. La intercesión de Moisés y Aarón y fue sanada. Pero ahí permanecieron todo el tiempo que ella estuvo que tuvo lepra, que fue una semana completa. Y después de eso, entonces caminaron, salieron a seguir su camino. Entonces aquí está consagrando a Aarón y Moisés como el gran profeta que era, el gran legislador y el hombre escogido por Dios para ese trabajo de liberación del pueblo de Israel y para, como la máxima autoridad en ese momento, establecer a Aarón como sumo sacerdote. Aquí está Moisés dirigiendo eso. Entonces, no tuvo ningún celo Moisés de que sus hijos no iban a ser parte del sacerdocio. Nada más los hijos de Aarón. Pero él no sintió celos, no tuvo ningún problema con eso. Entonces, cuando Dios ya definió quién es el siervo de Dios, es Moisés. No es Aarón, no. Aarón me voy a manifestar de alguna otra manera, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara. A un profeta, a un vidente, me voy a manifestar en sueños, en visiones, en lo que sea.
Pero no, con Moisés voy a hablar cara a cara, como habla un hombre con su amigo favorito. Entonces, tengan mucho cuidado con sentir que ustedes valen algo más de lo que valen. Entonces, cuando les habló de esta manera a Aarón y a otros, no nada más a Aarón y a María, sino a otros, les dijo, cuando querían tener más autoridad de lo que merecían, pues otros de la tribu de Leví, les dijo a cualquiera, dice, yo les voy a hablar a cualquier vidente, a cualquier profeta a través de sueños, pero no a Moisés. A Moisés cara a cara. Entonces, aquí tenemos, ¿qué es esto? No te olvides. Aquí tenemos a Moisés haciendo todo el ritual que se tenía que hacer para consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, lavándolos, vistiéndolos, ofreciendo el sacrificio. En este caso era Moisés, como diciéndole a Aarón, así lo tienen que hacer de esta manera. Entonces los está consagrando ahí y de la misma manera con ofrecimiento de sangre. 11. Voy a... bueno, tengo aquí en Levítico 8:6, donde dice de la limpieza de Aarón y sus hijos. Dice que tenían que ser santos, puros y limpios. Y vemos en Tito 3:5, dice, nos salvó, o sea, Cristo, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración que trae. ¿Estás velando, pajarito? Síguele. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Que toda la familia, ¿verdad? Así como se ve aquí de la limpieza de Aarón y de sus hijos, pues así tenemos que hacerlo con nuestra propia familia, ¿verdad? Que todos lleguemos a ser santos, puros y limpios. Y también tengo en Levítico 8:7 de las vestiduras del sumo sacerdote. En Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que eso lo que pasa, ¿verdad? Por los deseos de la carne, de la vista, es lo que viene a causar el pecado. Y en Levítico 8:10 dice también, vemos la consagración del tabernáculo. Y en Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que eso es hermoso, ¿verdad? Poder ir a su casa, adorarle en espíritu y en verdad. Y recuerden que la casa es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro corazón. Y allí podemos estar siempre adorando, ¿verdad? No tenemos que estar siempre en la iglesia, pero siempre estar allí en nuestro corazón adorando a nuestro Dios en todo, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras obras, con todas las cosas que hagamos, ¿verdad? Adorar a nuestro Dios y con gozo. Eso es lo que nos pide mucho Dios, ¿verdad? Es importante entender eso, ¿verdad? Que siempre tenemos que estar gozosos, y es lo que necesitamos siempre. Estábamos hablando en Zoom de la adoración y de la alabanza, y pues estaba comentando, ¿verdad? Que eso es un don de ver a personas pues que andan siempre cantando, que andan gozosos, como estaba comentando de que veo, por ejemplo, una de mis hijas que siempre está cantando y
pues andaban en el mercado también y veo ahí a los negritos, a uno de los negritos, ahí andaba también pues cantando, ¿verdad? Eso es que están alegres, que están gozosos y eso es lo hermoso que podemos tener esa adoración a Dios, ¿verdad? De estar contentos, de estar adorando a nuestro Dios. Y pues seguimos, que se está haciendo oscurito. Vamos en el 11, dice, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Amén. Aquí Moisés primero toma el aceite, es un aceite especial preparado para ungir cosas o ungir personas. Primero toma del aceite de la unción en el verso 10 y unge el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Santificar es apartar para uso santo. Entonces, por ejemplo, usted es santificado, es apartado por Dios para un uso santo o para un uso espiritual. Eso es santificar, es hacer santa a una persona o a alguna cosa, apartarla para un servicio especial, servicio a Dios. Y luego roció de él, del mismo aceite de la unción, sobre el altar 7 veces, en el verso 11. Y ungió el altar y todos sus utensilios, o sea, donde iba a trabajar Aarón y sus hijos, Moisés está ungiéndolo todo para santificarlo, para ese uso santo, para ese uso apartado para Dios. Entonces, después unge a Aarón. ¿Para qué? Para santificarlo, para apartarlo para un uso santo, un trabajo santo que iba a hacer Aarón y sus hijos. ¿Se acuerdan del salmo aquel donde dice David? Al menos creo que era David, porque es que hay varios escritores en los salmos, ¿no? Entonces, pero David es el que escribió más. Y aquel salmo donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tan delicioso es? ¿Qué tan bueno y delicioso es? Luego dice David: es como el buen óleo, así de delicioso, así de agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza y desciende hasta la barba. Pero luego dice, no cualquier barba. Es la barba de Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote. Así de exquisita es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, y desciende por la barba, dice, la barba de Aarón. Y baja, dice, hasta el borde de sus vestiduras. Así de suave era el aceite ese, así de ligerito era ese aceite. Porque no se hacía como hacen ahora, que se untan las manos y luego le ponen las manos encima. No, en aquel tiempo era tomar una redoma, un frasquito lleno de aceite y lo vaciaban sobre la cabeza del que era ungido. En este caso Aarón como sumo sacerdote,
cuando Samuel fue a la casa de Elí y ungió a David, de la misma manera le vació la redoma, el frasco, le derramó sobre la cabeza el aceite. Entonces era eso, derramar aceite, literalmente un chorro de aceite sobre la cabeza de Aarón. Mientras él está de pie recibiendo esa unción, le derraman el aceite y se impregna su cabeza de aceite y le empieza a bajar por donde sea, ¿no? Por todos lados, yo creo, y le llega hasta la barba. Pero no se detiene el aceite allí. Sí, empapa un poquito la barba, pero sigue descendiendo y baja por debajo de las vestiduras y llega hasta el borde de las vestiduras allá en los tobillos. Así de suave era el aceite, que no se detenía. Se escurría, se escurría, se escurría. Y relaja ese aceite, suaviza la piel. Pero llega hasta el borde de las vestiduras de Aarón, que eran vestiduras largas hasta los tobillos casi, o algo así. Entonces, aquí está diciendo que Moisés derrama ese aceite sobre Aarón y lo consagra con ese aceite. En el 12 dice, derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Eso es lo que está diciendo David en los Salmos. Así de suave es, así de delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Después da otra comparación. Dice, es como el rocío de Hermón. O sea, ¿cómo es ese rocío de Hermón? Es un monte allá en Israel. Dice, es un monte que siempre tiene nieve en la parte de arriba y todas las mañanas ese monte derrama rocío sobre toda la tierra, que empapa la tierra. Entonces, así de delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero es un recordatorio solamente por lo que dice aquí, ¿no? Que nos recuerda ese salmo. Y después de haberlo ungido a Aarón y vestirlo, y a los hijos de Aarón también, y vestirlos con las túnicas, Aarón traía un traje de gala por ser el sumo sacerdote, pero los hijos traían una túnica, algo más sencillo encima. Y con esas túnicas trabajaban ahí dentro del tabernáculo, en el atrio del tabernáculo, porque era el sacerdote, el sumo sacerdote, el que entraba al tabernáculo a ofrecer la sangre adentro, cuando tenía que entrar. Y después viene el becerro de la expiación en el 14. Y Moisés es el que está haciendo toda la ceremonia, toda la liturgia de ese derramamiento de la sangre del becerro y del sacrificio que se presenta. Dice en el 16, después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Sí han visto esta frasecita, ¿verdad? Que se repite a través de todo esta historia. Dice, lo hizo, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ya lo repitió varias veces aquí. Pero es para que entendamos que exactamente como Dios lo dijo, así lo hizo Moisés. Porque Moisés, bueno, el título que Dios le dio, el hombre más manso de la tierra, es que Moisés estaba siempre atento a lo que Dios decía y se apegaba exactamente a lo que Dios decía. Palabra por palabra seguía las instrucciones de Dios. Por eso dice, así lo hizo Moisés, como Jehová lo mandó a Moisés, así lo hizo. Lo quemó fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés.
Después, en el 18, hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Poner las manos es decir, es transferir los pecados de la persona, en este caso de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos, transferir el pecado de ellos sobre el becerro. Que eso fue lo que hizo Dios con nuestro Señor Jesús, el Padre con nuestro Señor Jesús. Transfirió los pecados de nosotros, de aquellos que formamos parte ahora de su familia, de su iglesia. Transfirió nuestros pecados hacia el Señor Jesús. Todos necesitamos reconocer ese sacrificio, aceptar ese sacrificio, porque el sacrificio está a disposición de quien lo quiera. Pero el que no acepta, el que no lo considera para nada, a ese no le va a servir para nada el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, Dios transfiere los pecados de aquellos que se reconocen su condición y se arrepienten. Transfiere los pecados de nosotros al Señor Jesús. Esto es la ceremonia que están haciendo aquí. Ponen las manos sobre el carnero del holocausto y transfieren sus pecados hacia ese animal. Y entonces el animal es degollado. Dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. ¿Sigues? 21. Ok. Tengo en Levítico 8, 12 y el 30. Moisés derramó aceite de la unción y sobre la cabeza de Aarón y vestiduras. Ay, ¿cómo está? Dice, Moisés derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y vestiduras de sus hijos. En Salmo 133, 2, ahí lo que estabas leyendo, lo que estabas diciendo tú, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así que para servir a Dios, dice, la unción nos da poder para servir a Dios. Y en Levítico 8:13 vemos también la vestimenta de los hijos de Aarón. Y en Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y seguimos en el 21. Dice, y lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura. ¿Dónde te fuiste? En el 25. Sigo en el 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que... ¿El 24 lo leíste? Sí, oh, me salteó. No, sí está bien. No. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos,
la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y bueno, tengo en Levítico, no tengo nada. Sigue. Si se fijan aquí, una de las de los detalles, ¿no? El becerro, después de degollarlo y recibir la sangre, la sangre del becerro la rocía Moisés sobre el altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Pero luego el becerro lo hace quemar fuera del campamento. Todo, la piel, todos los las vísceras, el mismo estiércol lo hace quemar. Dice en el 17, dice, mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado. Pero luego traen uno de los carneros, es un holocausto. Entonces, después de recoger la sangre, Moisés la rocía sobre el altar. Y dice, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos y la grosura. Luego lavó con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Esto está en el 20 y 21. Entonces, el primer carnero, el que es para el holocausto, Moisés lo parte en pedazos y quema primero una parte y después los intestinos ya lavados también los quema en el altar, y junto con la grasa y con todo o sea, se quemó de todos modos completo, pero sobre el altar. Y luego dice, con el segundo carnero, dice, es el carnero de las consagraciones. Este no es holocausto, es carnero de consagraciones. Dice, y igual, ¿no? Aarón y sus hijos ponen la mano sobre el carnero, transfiriendo sus pecados sobre ese carnero también. Dice, y lo degolló y tomó de la sangre. Dice, pero con esto hizo algo diferente. Tomó sangre, puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, puso sobre el dedo derecho de las manos de todos ellos, de Aarón y de sus hijos, y sobre el dedo derecho del pie de todos ellos, de Aarón y de sus hijos. Entonces, de esa manera los consagra para ser los sacerdotes. Aparte de la unción del aceite, la sangre sobre la oreja, sobre los pulgares de las manos derechas y los pulgares de los pies derechos. Entonces dice, en el 25 dice, después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, etcétera, etcétera, dice, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. En el 26 dice, continuando con el 26, dice, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlos como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Aquí está definiéndose cada una de las ofrendas, ¿no? El becerro se sacrificaba de algún modo y se quemaba de un modo. El primer becerro
el primer carnero era holocausto, se sacrificaba de un modo y se quemaba de un modo, pero se quemaba por completo. El carnero de las consagraciones era una parte la que se quemaba. Continuando en el 30, dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí ya habían derramado el aceite, pero ahora hacía falta todavía la sangre. Entonces Moisés los está terminando de consagrar con salpicarles con sangre. No sé cómo lo hacían exactamente, pero digo, era mojar el dedo y rociar, salpicar de la sangre sobre ellos y sobre sus vestiduras. Entonces la sangre era preciosa por el significado que tenía, así como la sangre de nuestro Señor Jesús es preciosa por lo que significa para nosotros. Es preciosa porque nos santifica, nos aparta, nos salva, nos redime, porque el sacrificio del Señor Jesús es completo, porque siempre se dice su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Ese fue un sacrificio completo. No fue nada más su sangre es el nuevo pacto que hay sobre nosotros. Pero para que su sangre tuviera que ser derramada, su cuerpo tenía que ser quebrantado. Entonces, es un sacrificio completo, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Entonces, esa sangre es la que se rocía sobre nosotros cuando entendemos nuestra condición de pecadores y nos arrepentimos. Esa sangre sigue siendo preciosa y nos santifica. ¿Por qué? Porque el Señor santifica con esa sangre a nuestras personas. Todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo lo que somos, lo santifica a través de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Pero el meollo del asunto es que usted tiene que entender qué clase de persona es usted. No diga, no, yo no soy tan malo. ¿De veras? Entonces, ¿usted puede ganar su camino al cielo usted solo? ¿O usted sola? No, nadie podemos. Nadie. Es imposible. Los estándares de Dios, o la medida del estándar de Dios, es el Señor Jesús. ¿Está usted a la altura de esa medida? Honestamente, sea honesto con usted mismo. ¿Está usted a esa altura? No, ninguno de nosotros estamos a esa altura. Llegamos a esa altura porque Cristo está en nosotros. El Señor nos eleva a esa altura, pero porque Él está en nosotros. Porque por nosotros mismos no podemos llegar a esa altura, a ese estándar de lo que Dios pide, de perfección, para poder aceptarnos en su reino. No podemos. O sea, tiene que ser solamente por fe. O sea, tenemos que enfatizar eso. Solamente por fe y por gracia, como un regalo. Pues obviamente gratuito, porque si no es gratuito, no es regalo. Es un regalo, es un obsequio que Dios nos hizo. La misma vida de su Hijo Jesucristo fue un regalo para nosotros. ¿Por qué? Porque la vida está en nuestra sangre, así como la vida está en nuestra sangre, si estaba la vida del Señor Jesús en su sangre y la derramó por nosotros. Entonces el estándar de Dios es bien alto, nadie lo podemos alcanzar. Por eso nos dice, tiene que ser por fe, o sea, por gracia,
por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nada más. Entonces no puede ser por obras. Nadie podemos alcanzar esa perfección, ese estándar de perfección que Dios el Padre pide. Pero una vez que creemos en el Señor Jesús y aceptamos su sacrificio, entonces su sangre nos cubre de nuestros pecados, nos limpia, no nos cubre, nos limpia de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? La perfección de Cristo en mí, en mi esposa, en usted que está viendo este video. Si es que usted ha entendido su condición aparte de Cristo. Su condición aparte de Cristo es la condición de un pecador condenado al infierno. Si usted así se ve y se arrepintió de esa actitud suya, de esa condición suya de pecador, y aceptó el sacrificio de Cristo, entonces, hasta entonces usted tiene una esperanza segura. Y todavía usted tiene que entender que es por el sacrificio de Cristo que usted va a ser limpio de su pecado. Por la sangre derramada de Cristo en la cruz, solamente por esa sangre usted va a ser limpio. Cuando usted entiende estas cosas y se arrepiente y pide que la sangre de Cristo lo limpie de sus pecados, entonces usted tiene una esperanza segura, una esperanza eterna. Pero mientras tanto, Dios lo va a dejar que siga en su condición. Si usted no quiere arrepentirse, lo va a dejar que siga. ¿Y a dónde lo va a conducir eso? Bueno, usted va a seguir caminando por un camino amplio. Y el Señor Jesús dijo que el camino hacia la perdición es amplio, es bien ancho. El camino hacia la salvación es angosto, es estrecho. Pero luego dice, y son pocos los que lo hallan, o la puerta que conduce es estrecha, y son pocos los que la hallan. En cambio, la puerta a la perdición es bien amplia, y muchos pasan por ella. Así que medite en esto. Entre más pronto usted se dé cuenta de su condición y se arrepienta y acepte el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz, entre más pronto usted acepte que estuvo él sepultado 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día, después del tercer día, entre más pronto usted acepte estas cosas, más pronto va a tener paz en su corazón. ¿Va a ser un camino de rosas su vida? Absolutamente no. Porque el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo si acaso tienen aflicción, no. Él fue enfático y dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego nos dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces debemos confiar no en nuestras fuerzas, sino en que Él venció al mundo y venció la muerte, venció al diablo, venció todos los poderes del enemigo que nos tenían sujetos al pecado. Entonces, una vez que usted hace eso, y lo animamos a que lo haga, porque es su salvación eterna, su vida eterna depende de que usted lo haga. Entonces lo invitamos a que lo haga para que usted tenga esa esperanza segura, permanente, eterna. Continuamos para terminar ya los últimos versículos. Amén. Bueno, pues para enfatizar el Levítico 8:26, donde habla del canastillo de panes sin levadura, o sea, sin pecado. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y ofrecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén.
Y seguimos en el 27. 31. Oh, 31. Y dice 31. Dice, y dijo Moisés y Aarón y sus hijos. Moisés a Aarón. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla. ¿Quieres que lea? Comerla. Oh, pues, ya casi no se ve. Y comerla allí con el pan que está en el canastillo de la congregación, de las congregaciones. De las consagraciones. De las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre la carne, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y tengo en Levítico 8:36, dice, Aarón y sus hijos obedecieron a Jehová. Y vemos en Salmo 19:8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que eso es la enseñanza que Dios nos da, que Dios nos alumbra los ojos cuando lo obedecemos, cuando obedecemos sus mandamientos, y eso es hermoso, ¿verdad? Poder tener nuestros ojos y nuestros oídos bien abiertos para seguir obedeciendo a nuestro Dios. Y la otra parte que quería decirles, ¿no? Del becerro del carnero de las consagraciones. Una parte del carnero se quemó en el fuego y otra junto con una parte de los panes que llevaron para la consagración de Aarón y de sus hijos. Y la otra parte, dice Moisés, la tienen que hervir. O sea, la carne era cocida allí, delante del tabernáculo. La carne era cocida. Y Aarón y sus hijos la tenían que comer allí, en ese lugar. Y con el pan extra que había quedado de las consagraciones, con eso se podían comer la carne cocida del carnero. Y aparte, bueno, para ser consagrados como sacerdotes permanentemente, tenían que permanecer en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo, no en el tabernáculo, sino a la puerta del tabernáculo, durante 7 días. Y esa fue la forma en que fueron consagrados Aarón y sus hijos para ser sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes. De esos hijos, cuando Aarón fuera a morir, uno de ellos iba a tomar su lugar, normalmente el hijo mayor. Acuérdense, Aarón tenía 4 hijos, pero los 2 mayores hicieron algo mal en el servicio del tabernáculo y murieron. Dios les quitó la vida, porque lo tomaron a la ligera el trabajo que estaban haciendo. Entonces los 2 hijos que le quedaron a Aarón, esos vieron lo que pasó y esos decidieron tomar en serio su trabajo y no desacatar ninguna de las leyes que Dios les había dado para ser sacerdotes. Entonces ellos cumplieron con su trabajo. Cuando al fin Aarón iba a morir, Moisés subió con Aarón y con el hijo mayor de Aarón. Subieron al monte.
Entonces todo el pueblo los vio subir, pero sabían todo el pueblo que Aarón iba a fallecer, que iba a morir allá en la cumbre del monte. Entonces todo el pueblo los vio subir al monte, a Moisés, a Aarón y a Eleazar, me parece el nombre. Entonces subieron al monte. Y Aarón subió con sus vestiduras santas al monte. Pero venían de regreso solamente Moisés y el hijo de Aarón. Entonces, pero ahora venía Eleazar vestido con las ropas del sumo sacerdote. Y yo me imagino que venía con su cara pues demacrada, triste, compungido, tal vez llorando, con toda seguridad, tal vez llorando, porque vio que su padre, pues allá en el monte, se quedó dormido y dejó de respirar. Entonces le quitaron las vestiduras a Aarón antes de que muriera. Le quitaron las vestiduras. Y Aarón me imagino que estaba contento de que le quitaran las vestiduras santas, sagradas, y se las pusieran a su hijo. Tal vez lo veía hasta con orgullo, lo estaba viendo con orgullo, de que lo iba a suceder, a sustituir en el cargo de sumo sacerdote. Y Aarón probablemente él mismo ayudó a vestir a su hijo, porque el trabajo lo estaba haciendo Moisés. Entonces subieron 3 al monte y bajaron 2 nada más. Aarón murió allá en el monte, allá fue sepultado y tuvieron que descender Moisés y Eleazar de regreso al tabernáculo, al pueblo. Entonces, eso es claro, todavía nos falta mucho para llegar a eso, pero de pronto me acordé, ¿no? por lo que dice aquí. Aarón es consagrado como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes, y de uno de ellos, del mayor, iba a ser luego consagrado sumo sacerdote en lugar de Aarón, su padre. Y así después le iban a entregar el sumo sacerdocio a quien Dios escogiera, pero normalmente si Dios no decía nada, se le entregaba al hijo mayor. Entonces, siempre era la bendición de primogenitura era para el mayor. Pero vimos varios casos, ¿no? De que esa bendición se traspasaba hasta algún otro hijo. Por ejemplo, los hijos de Jacob, bueno, el primero de Jacob fue Rubén. Y luego Simeón y Leví y Judá. Ya se me revolvieron los demás nombres, pero los primeros fueron ellos. Entonces, cuando Rubén pecó, fue descalificado para ser el primogénito, el principal. Simeón y Leví hicieron un acto vil, ¿no? Engañaron a un pueblo entero y luego lo masacraron. Y se esclavizaron a las mujeres y a los niños. Y Rubén, Simeón, Leví, Judá vendió a José. Entonces, todos se habían descalificado. Pero luego Dios restauró a Leví, lo restauró para hacer para sacar de allí, para que la tribu completa fuera sus ministros y sacerdotes. Lo restauró para ese propósito. Pero luego también restauró a Judá, para que fuera de Judá que naciera el Mesías, el deseado de las naciones. Entonces, de Judá nació David, y a David se le hizo la promesa: de tu descendencia va a venir el Mesías, de tu descendencia. Y así,
¿cómo se dice? La herencia de primogenitura era para el hijo mayor, pero en varios casos se pasó ese derecho a otro hijo menor. Entonces, como en este caso de Aarón, sus 2 primeros hijos murieron, entonces se pasó el derecho de ser el sumo sacerdote al tercer hijo de Aarón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente nos emocionamos y decimos estas cosas porque pues es emocionante no recordar las cosas de la historia del pueblo de Israel. Continuaremos en el próximo video. Amén, amén. Y pues miren lo que dice en Salmos 37, 27. Dice, apártese del mal, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Así que esa es la recomendación que Dios nos da, de apartarnos del mal para poder vivir para siempre. Y pues recuerden de compartir estos videos y también recuerden de orar por nosotros. Necesitamos de sus oraciones para seguir adelante. Así que pues que tengan un día súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.